Bien, después de haberle dado a hoja de cálculo, se me ha abierto una página más o menos con este aspecto y aquí tengo, veis esto que pone en blanco, pero le voy a dar aquí y entonces se abrirá una hoja de cálculo en blanco. Y ahí lo tenéis. Esto es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo consta de celdas que tiene unas, se referencian a través de códigos como los de las guerras de barcos, que son de letra y número. Por ejemplo, si hago clic aquí, ¿veis? Esta es la celda que está activada y podéis ver que es la celda D y 4. Bien, entonces, una hoja de cálculo es una cosa, un programa muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, mirad, voy a escribir aquí un 9, por poner un número, aquí un 7, y aquí voy a decir que quiero, por ejemplo, su multiplicación. Eso significa que quiero introducir una función. Bueno, cuando a una hoja de cálculo se le quiere poner una función, se escribe igual. Así que le digo, quiero que esta celda sea igual y ahora voy sobre este 9 y hago clic. Lo que me dice, lo que pone la hoja de cálculo, veis aquí es C4, porque este 9 está en la celda de coordenadas C4. Bueno, pues digo C4, si quiero la multiplicación, escribo por y ahora hago clic aquí. Y entonces lo que está escribiendo la hoja de cálculo es que esta celda lo que va a hacer es un cálculo que va a ser, su resultado va a ser igual a lo que hay en la celda C4 multiplicado por lo que hay en la celda D4. Doy a la tecla Enter y ya tenemos el cálculo, 63. Lo interesante de una hoja de cálculo es que está, digamos, es un documento vivo. Si hacemos un cambio, los cambios se reflejan automáticamente. Por ejemplo, si ese 9 ahora lo borro y escribo un 20, pues automáticamente la hoja de cálculo me pone ahí un 140. Bueno, vamos a ver ahora cómo utilizar la hoja de cálculo para hacer la tabla de frecuencias y la tabla de todos los cálculos estadísticos que hemos visto cómo hacer a mano en ejercicios anteriores. Voy a borrar esto, se borra pues con la tecla suprimir como siempre y mirad, voy a escribir X sub i, los datos, F sub i, las frecuencias. Y voy a poner los datos de uno de los ejercicios de las pilas. En ese ejercicio teníamos que había pilas que duraban 13 horas y escribo un 13. Ahora para ir a la celda de abajo simplemente le doy a la tecla de flecha hacia abajo. Se puede hacer clic con el ratón, pero bueno, con el teclado es más cómodo. 14, le doy a la flecha para abajo. 15, flecha para abajo. Y 16. Y estos son lo que han durado las pilas de una marca. Aquí las frecuencias teníamos en el ejercicio que eran 3, 1, 4 y 2. Y estos son nuestros datos. Los datos, las horas que duran las pilas y la frecuencia. Nosotros aquí hemos visto en ejercicios anteriores cómo hacer los cálculos a mano y ahora los vamos a hacer con hoja de cálculo. Frecuencias acumuladas, FI. Pues mirad, le voy a decir a la hoja de cálculo, quiero que en esta celda lo que ponga sea igual, es un cálculo, hay que poner un igual, digo aquí igual a esto, porque la primera frecuencia acumulada es la primera frecuencia individual. Aquí digo, esto va a ser igual a la frecuencia acumulada, sería ahora esto más la frecuencia acumulada que llevamos hasta un punto más la última frecuencia individual, 4. Y ahora no voy a seguir escribiendo esos más fórmulas, sino lo que voy a hacer es copiar. Si hago clic aquí, donde tenemos hecho ya un cálculo que da 4, y mirad, aquí tenéis, siempre os aparece en esta barra la fórmula que hay en una celda. Pues mirad, vuelvo a este 4, veis este cuadradito de aquí y fijaros cómo cambia la punta de la flecha, se convierte en un aspa, en una cruz. Bueno, pues mirad, hacéis clic ahí y sin soltar arrastráis hacia abajo. Haciendo esta operación lo que estáis haciendo es copiar la fórmula. Suelto el botón izquierdo del ratón y veis, aparecen los cálculos automáticamente porque ha copiado la fórmula, pero además a medida que la va copiando hacia abajo, lo que hace es actualizar, digamos, las celdas a las que hace referencia la fórmula en cada caso. Por ejemplo, si hago clic en este 10, aparece aquí, en la barra, ¿veis?
la fórmula que tenemos debajo de ese 10 y además veis que nos muestra, nos resalta las celdas a las que la fórmula de esa celda hace referencia. Entonces veis, lo que dice es la E7, o sea, esto, la frecuencia acumulada en la fila anterior, más D8, que es más la frecuencia individual de el dato, en este caso 16, que está en la misma fila que la celda. Bueno, un poco rollo, pero se entiende fácilmente. Vamos a hacer ahora esta columna que es más interesante. Aquí nosotros escribíamos el dato por su frecuencia. Vale, pues lo vamos a hacer. Entonces digo, me voy a esa celda y digo, venga, igual. Quiero hacer ahí un cálculo, así que pongo un igual. Y digo, lo que quiero es que sea, lo que aparezca ahí tiene que ser. Nosotros a mano haríamos 13 por 3. Con la hoja de cálculo decimos, quiero que me pongas la multiplicación de esto por esto. Vale, damos al Enter. Y ya tenemos 39. Y ahora esta fórmula la copio. Pues como antes, hago clic ahí, o sea, voy a este cuadrado, dejo que se cambie la flecha a la cruz, hago clic con el botón izquierdo y sin soltar, arrastro hacia abajo. Y ahora suelto. Y ya tenemos la multiplicación de dato por frecuencia que nosotros hacemos a mano, pues cómodamente. Ahora, aquí los datos al cuadrado. Lo voy a escribir de esta manera. Bien. Y ahora pongo la fórmula. Digo, quiero que lo que pongas ahí sea igual a este por el mismo. Al cuadrado. Enter. Ya tenemos el cálculo hecho. Y ahora copiamos la fórmula. Ahí, espera. Ahí. Esto lo voy a borrar, que me he equivocado. Vuelvo aquí. Hago clic sobre el cuadrado, que es como una especie de tirador, arrastro hacia abajo y suelto. Y ya tenemos los datos al cuadrado. Y aquí nos queda el dato al cuadrado por la frecuencia. Bueno, pues pongo el igual para decirle que es fórmula y lo que quiero es que haga el dato al cuadrado, que ya le tenemos aquí, multiplicado por la frecuencia, que es esto. Damos al Enter y ya lo tenemos. Hago clic ahí, pincho en el tirador, arrastro y suelto. Y ya tenemos los cálculos que nosotros hacemos a mano, que es un poco tedioso, pues con una hoja de cálculo es muy cómodo. Vamos a hacer ahora las sumas. Esto de aquí sabemos que es la suma de las pilas y tiene que dar 10. Bueno, pues voy a decirle a la hoja de cálculo que lo sume. Pongo el igual porque quiero hacer una fórmula y mirad que incluso aquí me sale ya digamos que una especie de recomendación, que es la suma. Ahí pone sum, yo creo, voy a escribir suma, que yo creo que funciona. Digo, quiero que me hagas la suma, le doy al paréntesis y ahora hago clic aquí y sin soltar arrastro hacia abajo para decirle, quiero que me sumes esas celdas. Suelto el botón izquierdo, cierro el paréntesis y doy Enter. Y ya tengo el 10. Ahora vamos a hacer la suma aquí. Así que ponemos igual, digo que suma, abro paréntesis para decirle qué es lo que quiero sumar, hacemos clic aquí y sin soltar, clic con el botón izquierdo y sin soltar, arrastramos hacia abajo y ahora ya suelto. Cierro el paréntesis y Enter. 145. Vale, y nos queda esta suma. Así que igual, para que sepa que es una función, quiero que hagas la suma, paréntesis, botón izquierdo y sin soltar, arrastro hacia abajo y ahora ya suelto. Cerramos el paréntesis y ya lo tenemos. Ya tenemos la tabla de frecuencias construida. Y ahora vamos a hacer nosotros la media, que ya sabemos que es. La media era la suma. A ver, aquí voy a pararlo. La media es la suma xi fi dividido entre la suma de pilas, ¿no? Bueno, voy a poner aquí para que sea mejor. Suma. Y esto lo iba a hacer después, pero lo voy a hacer ahora. Mirad, aparte de hacer cálculos, le podemos dar le podemos dar un formato. Entonces voy a poner estas tres celdas resaltadas. Esto está aquí, mirad, esto, color de relleno, ¿vale? Voy a poner, yo qué sé, pues este. Voy a poner este y este, que son las celdas que destacan. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, selecciono todo esto. Por cierto, seleccionar es, hacemos clic con el botón izquierdo y sin soltar. Bueno, voy a seleccionar ese. Clic con el botón izquierdo y sin soltar todo esto.
Por ejemplo, este color. Podemos, por ejemplo, decirle, selecciono todo esto y digo, quiero que lo centres. Que no sé dónde está, no lo veo. Bueno, da igual, no lo voy a hacer. Habría que buscarlo, está por ahí, es una tontería, pero ahora mismo no lo veo. Bueno, entonces, la media es... A ver, que no, la media es esta columna, perdón, esta celda dividida entre esta celda. Lo voy a poner. La media es igual a... A ver si esto... A ver, lo paro. Lo voy a poner ahí, así, para que me deje verlo, que yo creo. Igual a... Bueno, lo cierro, que narices... Igual a esto, dividido entre esto. Y ya tenemos la media que hemos calculado nosotros en ejercicios anteriores. Ahora... Bueno, vamos a poner aquí media... xy. Media xy cuadrado. Esto es este número dividido entre este número. Enter. Y ya lo tenemos. La varianza es igual. Era la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Así que la varianza es esto, que es la media de los cuadrados, menos esto al cuadrado. El cuadrado normalmente en informática se pone, bueno, pues se pone dándole al gorro, que es un tipo de acento, pero se le da, en mi teclado es la tecla, bueno, siempre es con Shift, pero particularmente en el mío es Shift, y después hay que darle a la tecla que está a la derecha de la P, que tiene esa especie de gorrito o un triángulo que apunta hacia arriba. Le doy, espera que se ha puesto aquí esto, vuelvo a hacerlo, gorro, se ha puesto a ver, le doy al gorro, no aparece, le doy al espacio, 2, ¿vale? A ver, vuelvo a hacerlo. Esto, gorro, 2, ¿vale? Cuando dais al gorro no aparece, porque es una especie de acento, pero después le dais al 2 y aparece. Enter. Y ahí tenéis la varianza. Y ahora, desviación estándar. Desviación. Pues es... Yo creo que va a entender si escribo raíz. Raíz. No, igual no lo entiende. Vamos a escribir en inglés SQRT. Square root. SQRT de... Se va igual a SQRT de la varianza. Cierro. Y ahí tenéis la desviación estándar. Más cosas que se puede hacer con esto, por ejemplo, voy a seleccionar estos números de aquí y si le doy a, creo que es aquí, que es formatos, le voy a dar aquí a más formatos, formato de número personalizado, se abre esto y digo quiero, bueno, me valdrá este, es número con 2 decimales, aplicar. ¿Veis? Y ahora me salen los números con 2 decimales. Vamos a ver otra cosa que es interesante, a ver. Vamos a ver el histograma, que la hoja de cálculo lo hace automáticamente. Para hacer el histograma lo que tengo que hacer es seleccionar los datos y seleccionar las frecuencias. Ahí lo tengo seleccionado. Lo que he hecho es, repito, hago clic ahí y sin soltar arrastro para seleccionar toda esa zona. Y ahora lo que tengo que decirle es insertar. Mirad, ¿veis? Aquí aparece el menú insertar. Le doy a insertar. Aquí me aparece gráfico. Y veis que lo ha hecho él de forma automática. Ha entendido en función de los datos. Ha elegido el tipo de gráfico que es más adecuado. Esto lo voy a dar entendido. Veis que ha salido aquí una ventana donde se pueden hacer ciertas modificaciones. Podríais practicar, enredar con ello y ver diferentes opciones. Yo de momento lo voy a dejar tal como me lo ha puesto, que está bien. Cierro esto dándole a este aspa
y veis que tengo pues el histograma, lo he entendido muy bien. Aquí aparecen las horas abajo y aquí aparecen las frecuencias. Bueno, aquí aparece este texto, nosotros le podríamos cambiar para poner un texto más adecuado, pero bueno, con esto está bien. Lo voy a cambiar un poco el tamaño, lo voy a mover un poco por aquí y ahí tenemos pues nuestra hoja de cálculo con la tabla de frecuencias, con el histograma y los cálculos hechos. Lo interesante de una hoja de cálculo es que, por ejemplo, supongamos que hemos ampliado el estudio y en vez de ser con 10 pilas es con 20 y pues nos han dado otros números. Por ejemplo, aquí ahora tenemos un 7, aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 4. ¿Vale? Pues mirad, ahora me he equivocado. Vamos a poner, quiero que sean 20, voy a poner aquí un 5. Vale, pues mirad, tenemos 20 pilas. Al haber cambiado las frecuencias, han cambiado las acumuladas, han cambiado estos productos, han cambiado los cuadrados, no, porque son los mismos, pero han cambiado los cuadrados por las frecuencias. Este número ha cambiado, este número ha cambiado. Ahora la media ha cambiado la media a los cuadrados, la varianza y la desviación. Y ha cambiado el histograma, ¿veis? Todo se actualiza automáticamente, lo cual hace que el trabajo con hojas de cálculo sea muy cómodo. Bueno, pues podéis intentar, los que tengáis Gmail, hacer una hoja de cálculo de Gmail con la tabla de frecuencias, con el histograma y con los cálculos para el caso de las pilas de la marca A.